Lección número 11, 14 de diciembre del 2019. Título de la lección: Moisés el Libertador, segunda parte. Verso para memorizar. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos capítulo 11, verso 24. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos capítulo 11, verso 24. Lectura bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 11, del verso 23 al verso 28. Y dice así la palabra de Dios: por la fe Moisés, nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Objetivo: valorar el esfuerzo de Moisés al aceptar liberar a su pueblo después de 40 años en Madián. Comentario: hablando de Moisés al ser llamado por Dios para liberar a su pueblo Israel de Egipto, él acepta ese gran compromiso, viendo las condiciones que vivía su pueblo y haciendo a un lado todas las comodidades que tenía el lado de la hija de Faraón. Dentro del esfuerzo que Moisés tuvo que enfrentar fue el superar la deficiencia en el habla, que según Éxodo capítulo 4, verso 10, nos confirma esta condición. A pesar de esta dificultad, Moisés pudo llevar sobre sus hombros la carga de un pueblo que, al verse perseguido por los egipcios, recibía reclamos de parte de ellos por las condiciones en las que se encontraban en el desierto. Éxodo capítulo 14, verso 11 y 12. Teniendo que apaciguar a un pueblo rebelde, el cual le exigía suplir las necesidades básicas que todo ser humano requiere por la supervivencia, como agua y alimento, cada día el pueblo murmuraba de él, sin reconocer el esfuerzo que hacía delante de Dios al interceder por ellos cuando el pueblo cometía faltas en la presencia de Jehová. Aparte del cuidado del pueblo concerniente a sus necesidades materiales, Moisés les instruía que al paso por los distintos pueblos idólatras no hiciesen ninguna clase de alianza para no ser desviados de las órdenes de Jehová. Fue tanta la desesperación de Moisés por la carga que llevaba y el esfuerzo de sobrellevar al pueblo de Israel, que llegó a renegar delante de Dios hasta desear su muerte. Números capítulo 1, verso 15, diciendo: ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Engendrélo yo para que me digas, llévalo en tu seno como lo que cría el que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? Números capítulo 11, verso 12. Es muy importante valorar todo el esfuerzo que Moisés hizo por llevar la carga de un pueblo rebelde que murmuraba constantemente contra él, y sobrellevarlos por 40 años por el desierto para después hacerlos entrar a la tierra prometida que Dios había jurado a sus padres. Cabe mencionar que a pesar de la entrega de Moisés al servicio de Dios, no le fue permitido por Dios entrar a la tierra prometida. Nuestro Dios solamente
le permitió contemplarla de lejos. Deuteronomio capítulo 3, verso 25 al verso 27. Pregunta para análisis bíblico. Primer pregunta: ¿qué deficiencia consideraba Moisés que tenía y por la cual no quería guiar al pueblo de Israel? Éxodo capítulo 4, verso 10. Segunda pregunta: ¿qué hacía Moisés cuando el pueblo se rebelaba? Éxodo capítulo 14, verso 11 al 14 y verso 17 al verso 19. Pregunta número 3. ¿Qué sucedió con el pueblo para que Moisés llegara a desear su muerte? Números capítulo 11 del verso 11 al 15. Pregunta número 4. Después de haber adquirido el compromiso de llevar a cuestas a un numeroso pueblo, ¿cuál fue el triste desenlace en la vida de Moisés? Deuteronomio capítulo 3, verso 23 al verso 27. Pregunta quinta y última. ¿Qué enseñanza nos trae la vida de Moisés en esta etapa de su vida? Comente. Amén.